tardes con todos. Somos el grupo 5, quienes el día de hoy hablaremos de los autores más destacados en el estudio de la antropología filosófica. La antropología filosófica es una rama de la filosofía que se ocupa de explorar y reflexionar sobre la naturaleza y la esencia del ser humano desde una perspectiva filosófica. A lo largo de la historia, varios autores han contribuido significativamente al desarrollo de la antropología filosófica. Aquí hay algunos de los autores más destacados. Max Scheler fue un filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica. Además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión, fue uno de los primeros en enseñar el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo. Uno de sus aportes fue que elaboró una muy sólida y original fundamentación personalística de la ética. La realización de los valores se concretiza en modelos humanos que invitan a su seguimiento. Para Scheler, la antropología filosófica debe tratar al hombre no solamente como naturaleza o como vida, no solamente como voluntad, como sujeto o como razón, sino como hombre en su totalidad. Helmut Plissner fue un filósofo y sociólogo alemán y uno de los impulsadores de la antropología filosófica. De hecho, se le considera uno de sus fundadores junto con Max Scheler y Arnold Gillen, desde 1953 hasta 1959. Plissner desarrolló una antropología filosófica y una antropología biológica. Fueron una de sus aportaciones que pueden hoy considerarse una hermenéutica de la naturaleza. Según Plissner, la vida se expresa a ella misma y parte de esta expresión se realiza en términos de forma de vida sensible. Buenas tardes, mi nombre es Heidi y vengo a hablarles acerca de Hannah Arendt. Es una filósofa nacida en Alemania cuya nacionalidad fue dándose en Estados Unidos. Fue una de las filósofas más influyentes del siglo XX, en donde compartía su teoría que se basaba en el estudio del estado de la humanidad. La misma que se define como la cotidianidad y la mundanidad del día a día define la humanidad y separa al humano de otras especies. Martin Heidegger, que es un filósofo y poeta alemán que promovía que el hombre debía hacer de la tierra su hogar y nutrirse de la naturaleza del suelo. Introdujo la problemática de la filosofía como una crítica constructiva hacia la metafísica llamada ontoteología. Maurice Merleau-Ponty fue un filósofo francés que vivió en la primera mitad del siglo pasado. Nació en 1908 y falleció en 1961. Actualmente es considerado como uno de los más relevantes pensadores de Europa. Su obra sirvió para tender puentes entre visiones filosóficas, como el idealismo y el empirismo, que se estaban distanciando por el hondo horror de las guerras que atenazaban la tierra en los años que le correspondió vivir. A este esfuerzo se le conoce como la tercera vía ontológica. Fue muy importante también su labor docente, tanto en la Facultad de Letras de París como en la Sorbona y en el Collège de Francia, en el cual ocuparía una de las más notables cátedras de filosofía teórica hasta el día de su muerte. Su cuerpo apareció sin vida sobre una obra de Descartes, uno de los autores más relevantes para entender su forma de pensar y vivir. Fue conocido por su preocupación en el terreno de la política y la sociedad, mostrando una fuerte perspectiva marxista de la que llegó a renegar algún tiempo después. En lo sucesivo profundizaremos en el pensar y el sentir del autor francés, siempre atribulado por las consecuencias del dualismo cartesiano en la experiencia subjetiva. Su orientación fue claramente fenomenológica
y abordó asuntos tan importantes como la libertad y el monismo integrador. También pensó en la potencialidad del cuerpo sentido como el vehículo ineludible para la experiencia. Una de las principales metas del autor fue hallar un punto de encuentro que conciliara las discrepancias entre el idealismo y el materialismo. También era un profundo conocedor de la tesis cartesiana, pero no concebía que el cuerpo y el pensamiento deberían tener una naturaleza independiente, optando por la integración coherente de ambas como hechos comunes y de esencia equivalente. Si no fuera así, todo individuo experimentaría una potente disociación al absorberse a sí mismo, como si estuviera compuesto por dos dimensiones que nunca llegan a coexistir en un mismo plano de la realidad. También una de las formas a través de las cuales logró este propósito teórico fue con su postulado del cuerpo como sujeto sintiente, diferente del organismo fisiológico que era objeto de las ciencias naturales. Mediante tal visión se dotaría a la corporalidad de un componente ajeno a la res extensa, el cual se hunde dentro del cogito y de la subjetividad, pudiendo unir la actividad física con la del pensamiento. A través de la idea señalada se resolvería parcialmente el dilema clásico de la libertad, pues el autor planteaba que todos los pensamientos son libres en esencia, pero que se ven constreñidos por los límites del cuerpo, en su cualidad de materia. Así solo se podría solventar subjetivando la carne de un modo idéntico al de su propuesta. Arnold Gehlen fue un filósofo y sociólogo alemán nacido en 1904. Su producción intelectual se ha dirigido fundamentalmente hacia el estudio de la antropología, de la sociología y de las relaciones entre la ciencia, la filosofía y la técnica, todo ello desde la perspectiva de la antropología filosófica. En su obra más destacada, El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo, Gehlen aborda más cuestiones de la naturaleza humana desde una perspectiva filosófica y sociológica. Algunos de los puntos claves de su enfoque son: desarrollo y naturaleza no acabada. Gehlen sostiene que, a diferencia de otras especies, los seres humanos no nacen completamente equipados con instintos específicos y comportamientos fijos. En cambio, nacen con una naturaleza no acabada, lo que significa que gran parte de su comportamiento y cultura se desarrolla a lo largo de la vida. Otro de estos puntos claves son carencias orgánicas y desarrollo cultural. Gehlen argumenta que las carencias orgánicas de los humanos, como la falta de garras o piel gruesa, les obligan a desarrollar herramientas y técnicas culturales para sobrevivir en su entorno. Esta necesidad de compensar sus carencias orgánicas impulsa el desarrollo de la cultura y la civilización. Los símbolos y sistemas culturales. Para Gehlen, la capacidad humana para crear y utilizar símbolos es fundamental. Estos símbolos forman sistemas culturales que permiten a los seres humanos dar sentido al mundo, comunicarse y organizar su vida social. La cultura, según Gehlen, es esencial para la supervivencia y adaptación humana. También describe a la cultura como un amortiguador que ayuda a los humanos a lidiar con las incertidumbres y peligros de la vida. Proporciona estructuras y patrones que permiten a las personas sentirse seguras y orientadas en un mundo que, de otra manera, sería caótico. La autotransformación humana. Una idea clave en la antropología filosófica de Gehlen es la autotransformación humana. Los seres humanos, al no tener un conjunto fijo de instintos, tienen la capacidad de formar y reformar su propia naturaleza a través de la cultura y la conciencia reflexiva. La obra de Arnold Gehlen ha influido en la antropología filosófica y en la comprensión de la naturaleza humana, destacando la importancia de la cultura, los símbolos y la autotransformación en la existencia humana. Su enfoque ofrece una perspectiva única sobre la relación entre la biología y la cultura en la formación de la experiencia humana.
Emmanuel Levinas fue un filósofo francés-italiano, conocido por sus contribuciones de la fenomenología, la ética y la filosofía de la religión. Su trabajo fisiológico se centra en la ética y la responsabilidad ética hacia el otro. Levinas sobrevivió al Holocausto y esta experiencia influyó profundamente su pensamiento fisiológico. Su obra principal fue Totalidad e Infinito en 1961. Es uno de los escritos más influyentes. En este libro, la tradición fisiológica occidental que privilegia el conocimiento y la objetividad, argumentando que nuestra relación con el otro ser humano es fundamental para comprender la ética. Además de su obra Totalidad e Infinito, Levinas también escribió sobre temas como la alteridad, la justicia y la libertad, y la relación con lo divino. Su enfoque ético radical y su crítica a la filosofía tradicional ha influenciado significativamente en la filosofía contemporánea, así como en campos como la ética aplicada, la teología y los estudios interculturalidades. Paul Ricoeur fue un destacado filósofo francés, conocido por sus contribuciones a la hermenéutica, la fenomenología y el existencialismo. Hizo grandes aportes significativos en el campo de la filosofía, del lenguaje, la ética y la interpretación del texto. Mostró un profundo interés en la naturaleza de la interpretación y la comprensión, especialmente cómo interpretamos textos, narrativas y acciones humanas. Exploró la idea de que la comprensión implica una fusión de horizontes entre el intérprete y el interpretado, enfatizando la importancia del contexto de la historia y el diálogo de la interpretación. Paul, una de sus obras más destacadas fue Tiempo y narración. Es una explotación en 3 volúmenes sobre la relación entre el tiempo, la narrativa y la experiencia humana. Ricoeur argumentaba que la narrativa es esencial para comprender la identidad humana y nuestra experiencia del tiempo, ya que nos ayuda a dar sentido al pasado, al presente y al futuro.